Los grandes proyectos de inversión nacional son fundamentales. Muchos de ellos se encuentran bloqueados y si están bloqueados no puede haber desarrollo del país. Analizar por qué los grandes proyectos de inversión en el Perú están bloqueados y cómo se tienen que desbloquear es la tarea en la cual se tiene que asumir no solamente el nuevo gobierno, sino también desde la sociedad. Y ahora sí damos la más cordial bienvenida al economista, catedrático, experto en descentralización y varios otros temas, el magíster economista Ney Miranda. Bienvenido, estimado Ney, es un gusto tenerlo esta noche con nosotros en Inti Noticias. Muy amable, Wilmer, buenas noches y buenas noches a todo el público que nos escucha y un abrazo muy fraterno. Muchísimas gracias, economista. En estos momentos en los cuales se prepara ya inevitablemente la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente de la República, el presidente actual Sagasti ha hecho un llamado para que se reúnan él con los dos, hasta ahora todavía candidatos, pero ya en su momento proclamado, para pues tratar de desbloquear este entrampamiento en el que se ha posicionado la señora Keiko, lamentablemente, creo yo, muy mal asesorada. Pero una vez ya que asuma la presidencia y con independencia de cuál vaya a ser el curso de la historia, los grandes proyectos de inversión, los grandes proyectos de desarrollo que el país necesita, van a encontrarse el próximo presidente en una situación de bloqueo. Quisiera pedirle, economista Ney Miranda, que nos haga un breve panorama de qué significan proyectos de inversión o proyectos de desarrollo estratégicos para nuestros amigos más humildes quizás que no saben estos términos que para muchos pueden ser evidentes pero que gran parte de la población no tiene claro qué significa y a partir de ahí desarrollaremos el programa. ¿Qué le parece? Puesto, encantado. Bueno, ¿Qué son los grandes proyectos de inversión estratégicos, estimado ok, Ney? encantado. Estoy muy a gusto que me hagas esa pregunta porque esencialmente con eso se va a encontrar nuestro presidente. Aquí hay muchos frentes que atacar. Cuando el presidente tome el mando el 28 de julio, se va a encontrar con un diagnóstico conocido ya para muchos, pero que en la transferencia aún no se puede conocer. Se va a recibir, obviamente, por protocolo, toda la rendición de cuentas, toda la documentación, sea física o digital, y se va a escuchar seguramente los informes verbales de todos los responsables de los sectores. Cuando ya se entre a tallar en el análisis inicial de las cosas, lo primero que uno ve a través de sus colaboradores es el presupuesto. Y el presupuesto está diseñado para el año 2021, obviamente. Y ya comentamos en una sesión anterior que a estas alturas del año posiblemente más del 80% ya está ejecutado. Pero hablamos también que existe una flexibilidad. Entonces ahí nos vamos a enterar de qué clase de proyectos se han ejecutado y qué clase de proyectos están pendientes. Y yo en lo particular o en lo personal, Wilmer, no quiero repetir las mismas palabras de los gobiernos anteriores que dicen, vamos a destrabar los proyectos. Yo voy a evitar esa palabrita porque ya está muy trillada y voy a decir, vamos a habilitar con una gestión eficiente desde todo punto de vista los proyectos inconclusos y entrampados. Entonces, ¿qué sectores son los que tienen la mayor cantidad de proyectos estratégicos indispensables para el Perú? Mira, tenemos transportes y comunicaciones, un sector estratégico. Tenemos vivienda y construcción. Tenemos energía y mines y todo lo que es agricultura. Esos cuatro sectores realmente son sectores claves para la infraestructura, para la producción, para todo lo que signifique un crecimiento de generación de empleo y, en cierta medida, recuperar muy rápido toda esa brecha que ha generado estas últimas crisis. Entonces, si yo te preciso algunos proyectos importantísimos que están inactivos, que no han seguido,
que hablaría, por ejemplo, del puerto de Chancay. Es una obra en la modalidad de público-privada y tiene una inversión muy grande. ¿Y cuál es el beneficio que va a traer este puerto de Chancay al norte de Lima? Se va a convertir en el hub del Océano Pacífico en cuanto a transportación mundial de mercancías del Perú. ¿Lo necesita? Sí lo necesita, claro que sí. Otro puerto también que está pendiente, perdón, otro proyecto, es la reconstrucción del norte, Wilmer. Eso, por más nombres que lo pongan, si no hay una gestión eficiente, vamos a tener problemas y vamos a seguir en lo mismo. En minería, ¿qué proyectos son claves? También tenemos Quellaveco, en Moquegua. Es uno de los proyectos más gigantescos y históricos que tiene el Perú. Y esto relacionado a la minería, generadora de muchos miles de millones de dólares. Tú sabrás que la minería en el Perú es la que sostiene básicamente la actividad económica, es la que genera las divisas que en definitiva nos van a proteger en algún momento. Entonces, estos proyectos, fíjate, te podría decir también qué capitales están detrás de esto. Por ejemplo, en Quellaveco es la Mitsubishi. Tenemos que observar también entre los proyectos que están pendientes y trabados, hay algunos proyectos de los chinos. Fíjate, uno de ellos se llama el Chinolco, es una ampliación de Toromocho. Es un proyecto también muy interesante. Esto queda en Junín. Y los chinos son más, ¿qué te digo? Por poner un promedio, tienen más de 160 empresas invirtiendo en Perú. Y el monto del dinero que se mueve a través de todas estas empresas chinas superan los 30,000 millones de dólares. Entonces, hay mucho que saber en esta transferencia, hay mucho que enterarnos de todos los proyectos para poder saber qué hacemos. Y yo voy a ir ingresando poco a poco, Wilmer, en el tema central. La nueva gestión necesita recursos, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar donde esté el dinero, Wilmer, donde se genera el dinero que no lo vemos. Creo que querías hacerme preguntas. Sí, muchas gracias, estimado economista Ney Miranda. Agradecer a doña Milagros Mendoza por ese apoyo que nos hace. Muchísimas gracias. Evita Curichinchi nos dice: el presidente Pedro Castillo debe poner como ministro económico al economista Ney Miranda y primer ministro a Ricardo Belmont Adeso. Muchas gracias por sus sanas intenciones, yo lo acepto. Y para mí es un honor estar desde aquí, dirigiendo con algunos pensamientos y con algunas propuestas de soluciones, claro que sí. Milagros Mendoza también dice: señor economista, por favor, toque la puerta de Castillo para voluntariamente ayudar al pueblo peruano. Y bueno, esos son los comentarios de las personas que nos escuchan. Ney, hay un tema aquí que me gustaría, hasta el momento que has mencionado estas grandes inversiones, muchas de ellas principalmente chinas o japonesas. Sin embargo, dentro de la propuesta de Perú Libre, está renegociar estos grandes contratos, estas grandes, digamos, acuerdos que se realizaron bajo la égida del modelo neoliberal. ¿Qué recomendarías si tú pudieses hacer alguna recomendación a los próximos gobernantes, al equipo de gobierno, al profesor Castillo, para que lógicamente no se vayan las inversiones? No queremos que se vayan, queremos al contrario que vengan más inversiones, pero que al mismo tiempo se cautele, se proteja pues las decisiones, primero, soberanas de los pueblos de esas zonas, en segundo lugar, se pueda proteger y se pueda realmente asegurar que no se va a contaminar impunemente, y que esas zonas finalmente van a ver fruto del desarrollo de las grandes inversiones, ver que el desarrollo llega a esas zonas. En la actualidad vemos que las zonas con mayor volumen de exportaciones y minerales son las más atrasadas, y tú lo sabes perfectamente. En Tayabamba, en Patás, ingentes cantidades de oro salen de esa provincia, y la provincia está en la más absoluta miseria. Entonces, ¿cuál es tu visión de cómo cautelar estas dos
aparentes contradicciones entre el interés genuino de la empresa privada de cautelar sus inversiones y al mismo tiempo de que las zonas donde van a esas inversiones no sean doblegadas ni subyugadas, sino que de una manera, digamos, respetuosa se pueda trabajar en conjunto y que sobre todo se asegure el desarrollo de esas zonas, además de garantizar los ingresos al país. Adelante, por favor, Ney. Al separarlo en dos, tu pregunta. El momento que yo te estaba mencionando estos proyectos tan importantes, fíjate que el proyecto de los chinos, nada más imagínate, significan un valor de 6.000 millones de dólares. Eso es demasiado dinero para que estén parados. Eso no tiene sentido. Río Blanco en Piura, Galeno en Cajamarca. Nuestro presidente es de Cajamarca y tiene que saber que este proyecto está paralizado. Y los chinos están reclamando desde hace mucho tiempo. En el gobierno de Vizcarra ya el embajador chino aquí lo dijo. Y adivina qué, hay proyectos que ya tienen estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Es el punto en los cuales se toman las decisiones y se decide que la inversión, mejor dicho, ahí se sabe que las inversiones se recuperan en determinado tiempo y ahí se sabe si son rentables o no. O sea, tiene las dos clases de estudio. ¿Cuál es el entrampamiento? El entrampamiento es absolutamente burocrático, o no sé por falta de qué, porque en las motivaciones dice falta de estudio de impacto ambiental. Y yo creo que aquí hay un tema de liderar estas coordinaciones con las comunidades o de saber hacer los estudios de impacto ambiental. En Perú hay muchos especialistas en todos los sectores. Yo cuando he estudiado, he investigado estos proyectos, casi todos es por falta de estudios de impacto ambiental y que tiene que ver con ciertos tecnicismos y con algunas controversias naturales de la comunidad. Entonces uno tiene que liderar esas coordinaciones con la comunidad. No puedo negar que existen muchas empresas grandes que están en Perú, que invierten y se han involucrado con la problemática de la comunidad. Por ejemplo, lo que antes fue Tintaya, ahora tiene un nombre un poco curioso, Antapacaya. Tiene unos programas interesantísimos, Wilder. Y que te puedo decir, es una central, por ejemplo, un megaproyecto, se llama Central de Recursos Educativos Especializados. ¿Qué hace? Es como una incubadora académica que capacita a los maestros, a los estudiantes y a muchos para que se reinserten en el mismo proceso productivo. Pero a la pregunta que tú me haces, que ya son de los proyectos que serían necesarios si se quiere empezar a ejecutar y de qué manera, pues atacar sus causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas son que no están en su fase final para decidir el inicio por falta de presupuesto habilitado, porque, a ver, ¿cómo lo explico esto de los recursos calendarizados y girados? Es un poco burocrático esta terminología, pero lo voy a tratar de decir. Cuando uno recurre al Ministerio de Economía, siempre se encuentra, para fines de proyecto, siempre se encuentra con una oficina que se llama el Sistema Nacional de Inversiones. Y entonces el Sistema Nacional de Inversiones analiza muy minuciosamente y con derecho, claro que sí, cuáles son los requisitos que deben cumplir todos los proyectos presentados por los departamentos o por las regiones. Y en base a eso hace una priorización y cuadra con sus cifras. Entonces, dependiendo pues de la prioridad que se le da a los proyectos, entonces se coordina con las regiones y con los departamentos para que se ejecuten. Una vez que eso se ordena, entonces las regiones o los departamentos tienen que solicitar una calendarización de esos recursos y después una autorización de giro y toda una burocracia. Entonces, hace un momento creo, yo te mencioné que lo prioritario para mi concepto, primero sería reforzar el programa de vacunación del país. Reforzar, no quitar a los que están haciendo. O sea, porque sería dar motivo para que exista una crítica y una sobrecrítica. No, hay que reforzar, potenciar. Una de las... Sí, termine. No, siga.
No, lo segundo que quería decir es inmediatamente hacer las coordinaciones con todos los gobiernos regionales para saber cuál es la situación para la reconstrucción del norte. Eso también es prioritario. ¿Listo? Salud, proyectos para la reconstrucción del norte y de inmediato analizar saldos presupuestales y ver la priorización que ha tenido economía para la ejecución de los proyectos. Simultáneamente alguien tiene que estar viendo estos proyectos trabados, ¿comprendes? Y con quién se tiene que hablar, etcétera, etcétera. En la nueva propuesta, entiendo yo, política y económica de Perú Libre, implica renegociar estas condiciones. Usted no ha hecho mención a la renegociación, porque claro, estos proyectos previamente ya han sido presentados o están en una fase con ciertas condiciones. Renegociar estas condiciones, esto lógicamente va a llevar un tiempo. ¿Es aconsejable hacerlo? ¿No es aconsejable hacerlo? ¿Faltaría su palabra el profesor Castillo en caso no se siente a reconsiderar esto? Estos son temas delicados que lógicamente usted no tiene por qué responder a ello porque usted no forma parte del gobierno, pero ¿cuál es su opinión respecto a esto, economista Ney? Claro que sí, creo que estaba obviando esa pregunta, Wilmer. ¿Qué pasa con los proyectos en ejecución? Si es que uno no está enterado de lo que sucede en la gestión de estos proyectos, cómo se gestaron, cómo se originaron, cómo se planificaron, qué basamento jurídico se le dio, etcétera, etcétera, uno no se va a enterar de nada. Pero los que ya conocemos más o menos qué está pasando en estos grandes proyectos y que se consideran lesivos para el país, incluso, fíjate, Wilmer, que trastocan algunas líneas de la soberanía y la seguridad nacional, entonces sí estamos de acuerdo que de manera concertada se convoque a los actores para poder analizar aquellos aspectos que se consideran álgidos, concertar, convocarlos para concertar. Y es lo que se hizo aquí en México, obviamente, pero también tiene que verse que la vigencia que tienen esos contratos concedidos. Nadie va a hacer tabla rasa ni anular absolutamente ningún contrato jurídico porque eso tiene connotación internacional, tú lo sabes. Incluso colinda con la extraterritorialidad. Entonces, esa validez jurídica hay que tener mucho cuidado para respetarla, porque cuando uno no cumple o uno hace tabla rasa de estos compromisos jurídicos que tienen que ver con grandes empresas, entonces pues el diferendo se lleva afuera. Ya sabemos cuál es la entidad que realiza el diferendo, el arbitraje. Es el CIADI del Banco Mundial. Y aquí pues se gasta tiempo, se gasta mucho dinero y a las finales, como siempre, el Perú pierde. ¿Y qué pierde? Millones de dólares. Entonces se tiene que trabajar, dime. Correcto, correcto. Esto queda clarísimo, economista Ney. Una de las más importantes quejas de los gobiernos regionales es justamente el entrampamiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública del SNIP. ¿De qué manera se podría reorganizar, se podría volver más ágil, que no sirva como fuente de corrupción? En el SNIP se ha convertido en una fuente de corrupción. Tú eres un gobernador de la región de Apurímac, por decirte algo, llegas a Lima con tus proyectos bajo el brazo y ahí te piden el famoso diezmo o el porcentaje para destrabar esto. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Se tiene que reformular el SNIP o se tiene que anular y crear un nuevo sistema de inversión pública? ¿Cuál sería el consejo que se podría, con la experiencia de México, que no se llama SNIP allá, pero tienen otro sistema de inversión, cuál sería lo mejor para que se agilice? En el Perú, ingeniero Nemira, no solamente está el problema de la corrupción, sino de la burocratización, de la lentitud. Entonces, resulta que llega enero, que ya los presupuestos deberían ponerse a la marcha inmediatamente, y llegas a octubre y recién te está llegando el dinero. O sea, esto es una locura total, o sea, un freno, un atraso. Entonces, ¿de qué manera se puede optimizar o directamente cambiar? ¿Qué recomendaría usted, estimado economista Ney Miranda? La oportunidad de participar en algunas gestiones de proyectos.
Entonces sí conozco cómo funciona el Sistema Nacional de Inversión Pública en Perú. Mi sugerencia sería que tiene que atacarse de raíz todo, en concordancia con la nueva visión y la nueva política del nuevo gobierno, para que no aparezcamos como el bombero gestor, que apaga fuegos por un lado y luego aparece por otro, etcétera. Yo pienso que existe ahí una dicotomía clave, o sea, hay una diferencia que es superar. Las necesidades del Perú son cuantiosas y el presupuesto aprobado para las inversiones son mínimas. Entonces, ¿qué hace economía? Trata de cuadrar aquello muy prioritario y luego no alcanza. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es identificar las necesidades más apremiantes del país y cuadrar a las cifras presupuestarias haciendo una verdadera reestructuración presupuestaria, Wilmer, para poder dirigir el gasto corriente, que muchas veces es muy frívolo y oneroso, hacia los proyectos y las obras. Mira, una vez hicimos un estudio, eso fue en el tiempo de Fujimori, fue muy gracioso y esta es una anécdota. Queriendo ahorrar recursos, hicimos un estudio para saber cuál era la facturación de las llamadas telefónicas. Entonces, porque se facturaba demasiado alto el costo de los teléfonos, porque muchos funcionarios tenían celulares, etc. O sea, no había un control de todo esto. No hay educación, pues la cultura falta. La cultura en la gestión pública falta. Entonces, emitimos el informe y adivina qué, resulta de que la alta dirección del sector era lo que más gastaba en teléfono. Entonces se quedó en nada el estudio. Entonces tenemos que hacer una verdadera reestructuración presupuestaria, culturizando a la gente. O sea, tenemos que hacer docencia en gestión pública. O sea, no vamos a gastar por gastar. Y yo estoy seguro de que esos son pequeños montos, pero lo son en la suma. Cuando lleguemos a analizar estos organismos autónomos que te estaba mencionando hace mucho tiempo, tú te vas a quedar realmente muy preocupado. Ahí está el dinero, en el manejo de los fideicomisos, y la gente no sabe qué es un fideicomiso. ¿Qué está hablando el economista Ney Miranda? De los fideicomisos públicos. Ese es el origen del dinero. Y en algún momento que me vas a dar la oportunidad, te voy a explicar así con piedras y palitos, como se dice, cómo funciona esto de un fideicomiso, por ejemplo, ligado al combustible. ¿Lo vas a entender? Claro que sí lo vas a entender, porque te voy a explicar de manera muy simple. Y esto se teje desde la Constitución fujimorista del 93, siguiendo con la ley de hidrocarburos. Y después de eso, hasta han llegado a la cifra de 20 decretos legislativos para reglamentar, fíjate, esa ley de hidrocarburos, para poder cuadrar un fideicomiso que quisiéramos saber cómo es, pero yo sí estoy convencido que ahí hay dinero. Y estoy hablando de un ejemplo nada más, Wilmer, de un fondo de combustibles que se llama, para garantizar, entre comillas, precios de referencia. Y entonces la sugerencia es que tenemos que hacer ordenadamente las cosas. Si yo quiero reestructurar el Sistema Nacional de Inversiones como un sistema, entonces tengo que poner gente, y yo diría que entregue más calidez. Aparte de la calidad y la eficiencia, calidez. Y tiene que haber un modo de que se haga caso a la gente de las provincias, que prioricen ellos mismos también, y que se traslade recursos de una partida o de una unidad ejecutora a otras. O sea, tiene que haber una reestructuración acomodada a la nueva visión y a la nueva gestión que queremos aplicar. Porque no solo es de que trabajen mal o sean ineficientes, Wilmer, es un asunto de recursos también, recursos presupuestarios. En esta nueva etapa, doctor Miranda, que se propone una tarea ingente, el profesor Castillo, por un lado, pues no solamente está con que se encuentra ya un Estado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en México lo presenta de una manera gráfica, simbólica, muy interesante, ¿no? Dice, el Estado es como un elefante viejo, mañoso, reumático, que está tumbado ahí y hay que levantarlo entre todos para ponerlo a andar. Es la misma situación del Perú. En esta nueva etapa
que vamos a iniciar y que lógicamente la inmensa mayoría de los cuadros de los trabajadores van a tener que seguir trabajando. Es decir, tú ya te encuentras que a las cabezas y ciertas direcciones sí las puedes cambiar y tal, pero el resto de los ministerios va a seguir la misma gente. ¿Qué recomendaciones le daría a los jefes de ministerios o a los directores generales para toda esa gente que va a tener que seguir laborando en el ministerio, pero que tienen que cambiar el chip? Van a tener que cambiar, adecuarse a una nueva estrategia, a una nueva política, que en este caso pues se trata definitivamente de hacer más eficiente al propio gobierno. Tradicionalmente la imagen que tiene el pueblo del gobierno es: son ineficientes, el gobierno no sabe administrar y son todos corruptos. Esa es la imagen que se tiene. ¿Cómo se puede hacer para cambiar eso, para volver eficiente y que el sector público cambie esa imagen que tiene ante la población en general, estimado Ney? Adelante, por favor. Bueno, mira, lo primero que tiene que partirse es de una situación concreta. Hay que saber qué está pasando. Entonces, hay muchos que ya conocemos qué está pasando y cómo funciona el Estado. Una administración nueva no siempre, en su mayoría, todos conocen. De ahí la importancia de que lidere la gente que tiene experiencia en gestión pública. Yo te puedo dar una explicación. La cabeza de todo sector es un ministro. Es el responsable de dirigir la política. Cada ministro tiene, en algunos casos, 2, 3, incluso hasta 4 sectores que son liderados por viceministerios, que cada viceministro es responsable del sector que le corresponde. Y en la parte administrativa, o sea, para el apoyo que necesita el desarrollo de la política, existe lo que se denomina el secretario general del sector. Ese es el responsable de todo lo que es el aparato administrativo. Después de esos funcionarios, existen algunos órganos de línea que necesitan ser dirigidos por personas cuyos cargos se consideran para la ley de Perú cargos políticos, que son cargos de confianza, en otras palabras, para que se entienda mejor. Y estos cargos son los directores generales. Hasta ese nivel, Wilmer, se puede cambiar. No puedes cambiar tú más abajo de ese nivel, porque estarías infringiendo la ley y cometerías prevaricato, ni hablar. Por eso que te digo, es importantísimo conocer qué está pasando en el Estado. Entonces, con legítimo derecho, las nuevas autoridades, el ministro va con sus 2 viceministros y su secretario general, y luego todos en coordinación tienen que designar, por eso se llama designación de los directores generales. Y los directores generales podrían proponer, claro que sí, algunas ideas, etcétera. Pero debajo de los directores generales existen ya el personal de línea, que se llama el personal de carrera, directores de línea. Por ponerte un ejemplo, en los órganos de apoyo de todo sector existe el director de abastecimientos, el director de presupuesto, el director de personal, el director de etcétera. Y debajo de los directores pueden haber subdirectores, claro que sí, porque eso depende del tamaño que tenga el sector. Y muchas veces es necesario. Te digo esto para que se entienda y no se cometa los errores que cuando se quiere reestructurar un presupuesto, también se reestructura la organización. Y no vaya a ser cosa que exageremos en la reestructuración de la organización solo por tener más recursos. Entonces, hay formas de identificar dónde está el dinero para apoyar esencialmente obras en beneficio de la comunidad. El resto es el personal, y yo respeto mucho, y aquí me disculpas, Wilmer, pero si yo tendría que dar una sugerencia, aplicaría la tesis del presidente mexicano. Ni un solo trabajador despedido, ni uno solo. Esa sería mi sugerencia, porque con eso yo demuestro mi sensibilidad, con eso yo demuestro mi compromiso, con eso yo demuestro que no solamente sé las necesidades, sino las siento. Entonces aquí en México se hizo así. Por el contrario, a los despedidos de los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el caso de los maestros, se les reivindicó, regresaron,
¿Por qué? Porque tú sabes, el neoliberalismo, con el pretexto de la eficiencia y la calidad, porque no saben ni definir verdaderamente y no saben cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia, entonces evalúan a los docentes con unas pruebas internacionales y pues uno muchas veces no está actualizado en algunas cosas. Y entonces te sacas una calificación negativa y te echan a la calle. Pues acá el presidente los reincorporó y dejó sin efecto, y no le importó absolutamente nada, dejó sin efecto la llamada mal reforma educativa, como es. Entonces aquí tiene que haber también cierta, yo diría una elevada dosis de autoridad. No hay que dar pie a las debilidades. Uno tiene que respetar el concepto que dijo en la campaña. Si se quiere cambiar a un país, a este país tiene que empezar a sentarse las bases de una manera sólida, respetando las diferencias, obviamente, porque México es diferente a Perú. Tú sabes que yo, por ejemplo, cuando analizo a México, lo analizo como un árbol. Y este árbol está compuesto por México y Estados Unidos. No puedes separar a Estados Unidos del análisis de México. Es un solo árbol. Cualquier presidente de cualquier color que gane las elecciones aquí, que quiera hacer algo, el mismo sistema lo va a autocorregir. No se puede. Es un solo árbol. Muere la planta si tú quieres partir esta unidad. No es el caso de Perú, pero es un ejemplo. Yo sugiero realmente que, fíjate, que se respeten los derechos de los trabajadores, con legítimo derecho. Sí se tiene que cambiar a las autoridades políticas y de confianza, de ahí hacia arriba, que se reivindique al trabajador humilde, que se incluya a los trabajadores humildes y que se les respete. Hay que agregar dosis de solidaridad y calidez. Eso es lo que digo. Número dos, si tú me has preguntado, también trataría de hacer una reorientación de los programas de bienestar, que ya se llaman programas sociales, tipo vaso de leche, comedores populares, lo que quieras, incorporando a la iglesia en su gestión, Wilmer, para eliminar toda posibilidad del tinte político. Eso es una sugerencia mía, no quiere decir que eso va a ser así, no, 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 no. Tú me preguntas y yo te digo qué es lo que yo recomendaría. Y cualquier otro programa de bienestar, como acá, por ejemplo, que se ha creado recién y en 3 meses va a funcionar, creo que te mencioné, el programa Gas Bienestar. Wilmer, el Perú lo necesita gritos, ese programa. ¿Por qué? Porque el Perú compra gas, teniendo mucho gas, más caro que todos los países de Latinoamérica. Imagínate cómo vamos a estar pagando. En Perú sí se necesita ese programa Gas Bienestar. Y luego más adelante van a implementar acá gas gasolina. ¿Por qué? Porque se ha modificado la Constitución. Yo te leo un artículo de la Constitución acá donde dice de que la competencia entre los sectores económicos es libre. O sea, pone de igual a igual a todos. O sea, sálvense quien pueda. Y eso no es así. Mucha gente no entiende por qué de la modificación de la Constitución. En algún momento vamos a tener que explicar aquí, cuando me convoques y me preguntes, por qué es necesario la modificación de la Constitución. Entonces, yo tengo por escrito, fíjate, lo que rezan los artículos de la Constitución respecto a lo que es la actividad económica y quienes participan. Incluso le da plena libertad a la Constitución fujimorista a los agentes económicos para que fijen sus precios en el mercado a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿cómo va a competir? De suerte, fíjate, de suerte, Wilmer, que tenemos todavía Petroperú como una empresa del Estado. Cuando estábamos conversando un poquito sobre el petróleo, los combustibles, Perú tiene lamentablemente, digo lamentablemente porque el número no significa mucho, 7 refinerías, pero ni siquiera es la 10ª parte su producción diaria respecto cuando yo comparo, por ejemplo, a México. Su producción por día en barriles de petróleo es tan baja que no supera los 200,000
en las 7 refinerías. Y si yo te digo de quiénes son las refinerías, obviamente te vas a sorprender un poquito. Felizmente la de Talara, que solo produce 65,000 barriles por día, lo gestiona Petroperú. Hay una en Iquitos, pero que es de poquísima capacidad, 12,000 barriles por día. Es irrisoria esa cantidad de producción de esa refinería. Tenemos la de Conchán, pero la de Conchán está gestionada por la Chevron. Está en el kilómetro 26, creo, yendo al sur. Tienes una refinería El Milagro, eso está en Bagua, también muy poca la capacidad. La capacidad. Pero tienes la Pampilla. ¿Y quién lo gestiona la refinería de la Pampilla? Tienes en Pucallpa, muy pequeñita también. Entonces, todas esas refinerías no suman más de 200,000 barriles por día. México está en 1,500,000 y eso que aquí se considera demasiado poco. Y esto es preocupante, ¿sabes por qué, Wilmer, perdón? Porque no nos da independencia energética, no nos da autonomía energética. En cualquier momento, esta gente o los privados van a tomar medidas. Y cuando uno tiene seguridad energética, pase lo que pase, ahí está el combustible. Y tú sabes que el combustible, de acuerdo a los estudios, representa el 70 o 80% de los precios, de la subida de los precios. Has tocado un tema fundamental, Ney, si me lo permites, que yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Por qué Venezuela, siendo uno de los países o el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, sufrió esta crisis en la cual, por supuesto, gracias a la confiscación que le ha hecho Estados Unidos de sus principales refinerías en el propio territorio norteamericano, pero ¿cómo es posible que se descuidara tanto el gobierno de Venezuela y no potenciara su industria propia en el país? Vimos que incluso tuvieron que llegar de Irán barcos cargados con combustibles a Venezuela. Dentro de la legislación actual del Perú, ¿es posible repotenciar Petroperú o estamos amarrados de pies y manos en el caso actual, sin modificar la Constitución, tal como está ahorita el Perú? Wilmer, Petroperú es una empresa que pertenece al Estado ahorita, en este momento. Tiene deudas, sí. Que está produciendo lo que explora y explota, sí. Tiene algunas implicaciones. Pero te voy a dar algunos datos para luego contestar lo que tú me preguntas de Venezuela, porque también es necesario que la gente sepa. En caso de Petroperú, fíjate, Petroperú tiene 4 o 5 actividades fundamentales. Petroperú transporta el petróleo, refina el petróleo, distribuye el petróleo y comercializa el petróleo. ¿Qué utiliza para esto? En el caso de la transportación del petróleo, se hace por el oleoducto norperuano. Y aquí va una pequeña cápsula, a ver si lo puedes coger, Wilmer. Para la transportación del petróleo por mar, lo hace con flota marítima y fluvial contratada. Es necesario revisar los contratos de transportación marítima, Wilmer. Nadie lo sabe qué pasa ahí. En la refinación, tenemos Talara, ya dije, Conchán, Iquitos, El Milagro, etc. En la distribución también se utiliza flota marítima contratada. ¿A cuánto están los contratos? ¿Qué fideicomisos existen ahí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se ha hecho adendas para poder postergar la vigencia de esos contratos? Tiene que revisarse. O sea, en la entrega de cargo van a tener que, o los expertos van a tener que analizar todo eso. En la distribución también se utiliza flota marítima. Y cuando es por tierra se utiliza camiones, tanque y trenes también contratados. Hay que ver esas cosas. Y la comercialización finalmente, porque es la última parte de la cadena de valor,
a escala nacional se hace a través de sus plantas propias que tiene Petroperú. Entonces, sus terminales con contrato de operación y estaciones de servicio también. O sea, es un mundo de conocimiento, Wilmer. Y yo te voy a dar, para terminar y cerrar esta partecita, o como tú desees, fíjate que la capacidad que tienen de producir gasolinas las refinerías que tenemos. Pampilla solo produce 102,000 barriles por día. Y esto es de Repsol. Ya sabes de dónde es, ¿verdad? Repsol. Es una empresa multinacional. Española, por cierto. Así es. Entonces, estamos hablando de que si el total de la refinación de gasolina es 193,000 barriles por día y Repsol produce 102, imagínate. Repsol con la refinería esta que está en alquiler en Iquitos, se llevan más del 70% de la producción. Entonces, por eso que los intereses están de por medio, muchos de los intereses están de por medio. Pero en fin, ahora va la contestación a tu pregunta. ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, lamentablemente cuando los gobiernos postulan por un cambio estructural y para no seguir con el status quo de más de 200 y 300 años de postergación, etcétera, se aventuran a una situación y enfrentan al enemigo todopoderoso que muchas veces es invencible. Y yo no sé si saben o no saben que después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron sistemas e instituciones mundiales para que puedan dominar el mundo y a todos. Uno de esos sistemas es el Sistema Monetario Internacional. Es muy amplio de explicarlo. Otro es el Sistema Internacional de Pagos. Y subyacen a estos dos sistemas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y muchas otras instituciones multilaterales. Pero ¿cuál es el tema? Se preguntó en la reunión de Bretton Woods, ¿quién era el país que más oro tenía, al cual se le encomendaba la emisión del dinero más importante del mundo? Ya todos sabemos que fue Estados Unidos, ¿cierto? Por eso es que Estados Unidos es el dueño del dólar. Es un país privilegiado. Y todos los que hagan transacciones con dólares tienen que rendirle reverencia y pleitesía y no puedes hacer nada de lo que ellos digan. Si usas tu dólar, Wilmer, y tú no estás sintonizado con lo que dicen los Estados Unidos, estás fatal. Entonces, si Venezuela, siendo el país más rico del mundo, no solo es el país que más reservas en petróleo tiene más oro que nadie. Todos los recursos estratégicos lo tiene Venezuela. Es un país el más rico del mundo. Pero ¿quién hace transacciones en otras monedas, Wilmer? Nadie. Todos se hacen dólares. El 80-85% de las transacciones comerciales, de servicios y de capitales en el mundo se hacen en dólares. ¿De qué manera puedes librarte tú de eso? Eso no se calculó. No se puede traer el rublo, no se puede traer la libra esterlina, no se puede traer el iraní, ni tampoco el Bitcoin para que reemplace como moneda de curso legal, no se puede. Todo es en dólares. Y entonces, esa es la herramienta más fatal que tienen los Estados Unidos para dejarte en la miseria absoluta. Todo eso se tuvo que pensar antes. Siendo un país demasiado rico, no tiene por qué estar así. Mira, tan claro está como el agua. ¿Por qué ni siquiera la presencia de Rusia, de China, de Irán y de otros países que son amigos de Venezuela pueden seguir solventándolo económicamente para que salga un poquito de la situación en cual está? Es por eso. En definitiva, todos pensamos de que todo es por intereses. Eso es la explicación de que yo te quiero dar el por qué con tanta tristeza le pasa a nuestros hermanos de Venezuela. Porque si en el mundo nos dejarían hacer lo que pensamos,
como dice Nayib Bukele. Nosotros admiramos a ustedes, le dice al presidente de Canadá. Nosotros le admiramos a Angela Merkel de Alemania, nosotros admiramos a Trudeau de Francia, nosotros admiramos a todos los presidentes, a las naciones más poderosas. Lo admiramos, qué belleza. Y nosotros queremos ser como ustedes, pero déjenos ser como ustedes. Eso es lo que les ha dicho en su propia cara. Y obviamente habrá maneras. Yo creo que un arma muy importante es la lealtad del pueblo. Eso sí, de eso yo estoy convencido. Pero en lo otro que me has preguntado sobre Venezuela, lo lamento, Wilmer, pero el bloqueo, el uso del dólar, la vigencia de los sistemas monetarios internacionales y los sistemas internacionales de pago son los que dominan el mundo del dinero, de las altas finanzas y de los tipos de cambio. No se puede. El comercio mundial está atado al dólar, así, está totalmente atado. ¿Mm? Así es, Ney. Justamente por eso es mi asombro de cómo México, a pesar de declararse abiertamente anti-neoliberal y haber declarado a México territorio liberado del modelo neoliberal, no se ha enfrentado a Estados Unidos, sino que ha tomado una posición muy diplomática, muy inteligente, y es eso realmente lo que debería el Perú también, tomar esa misma actitud, porque si no, pues el futuro ya sabemos lo que pasaría. Yo estoy tranquilo, yo creo que el profesor Pedro Castillo está asesorado correctamente. Esperemos de que el nuevo gobierno tome estos consejos con total seriedad. No queremos de ninguna manera que el Perú inicie ningún camino experimental de cosas raras por ahí que vaya a poner en peligro su estabilidad. Y al contrario, que pueda de manera muy diplomática, muy respetuosa, manejar la situación geoestratégica, geopolítica, de la mejor manera que convenga al país. Tu último consejo, estimado Ney, ya hemos llegado a la recta final del programa, agradecidísimo como siempre con tu participación, así que te dejo para que te explayes los últimos 5 minutos en el tema libre que tú decidas en esta recta final, y muchas gracias, Ney, por tu participación. Sí, mira, Wilmer, los Estados Unidos comprenden cuál es el pensamiento de los países latinoamericanos, lo saben. Estados Unidos lo sabe cómo piensa el presidente mexicano, conservando las diferencias. No es igual Perú y México, ya te dije, México y Estados Unidos es como un solo árbol. Ahí hay una ventaja, claro que sí. Pero si Perú quiere hacer transformaciones profundas en favor de su población, Estados Unidos va a apoyarlo, claro que sí. Si bien es cierto que tiene empresas muy importantes en Perú y los norteamericanos defienden a sus empresarios en todo el mundo, si bien es cierto que tienen empresas muy importantes, pero ¿dónde está lo malo si se convoca a los empresarios norteamericanos a decirles queremos el bienestar de nuestra población? Queremos que usted renuncie a los créditos fiscales, que no pida devolución de impuestos. Queremos que usted haga convenios con la comunidad para que se involucren y existan escuelas, servicios básicos. Queremos que ustedes voluntariamente otorguen becas a los hijos de los trabajadores, no que se les esté suplicando. Ustedes por mutuo propio, por responsabilidad social, otorguen becas a todos. Los Estados Unidos van a apoyar. Si existen, y yo estoy seguro porque la inversión extranjera directa, si bien es cierto, aquí sí es un punto bastante álgido, si bien es cierto que está concebida para ser extraterritorial, en otras palabras, hacer la solución de sus conflictos fuera de la constitución de un país, pero pues se puede hacer ciertas concertaciones y tratar de evitar llegar a esta situación. Y yo estoy convencido de que no solamente los Estados Unidos, sino todos los países del mundo que tienen empresas al interior del Perú, van a entender que querer favorecer a la clase más necesitada no es un pecado y van a apoyar. Ellos saben de esto. Entonces, hay que tener mucho tino, eso sí,
No hay que dar pie a los exabruptos porque la prensa mediática se vale de cualquier coma, de cualquier punto, de cualquier cosa y comienzan a atacar. Por eso, en este momento, te repito nuevamente y 5 veces, en el programa de vacunación, Wilmer, si se está desarrollando bien, lo único que hay que hacer es apoyar más, repotenciar, no reemplazar. Esa es una sugerencia. Y si hay científicos en la materia que se incorporen, no para reemplazar, sino para potenciar. De por medio está la población, la vida de la gente. Entonces, todos queremos volver a la normalidad. Bueno, finalmente, para irme, Wilmer, aquí lo encontré, el artículo 58 de la Constitución, a ver qué me dice. Ese artículo 58 de la Constitución del 93 dice, la iniciativa privada es libre. A partir de entonces, las actividades de exploración, transporte, comercialización, será regulada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Y qué dice la Ley de Hidrocarburos? Dice que, de acuerdo a esta ley, los hidrocarburos, artículo 77, dice que los precios y los márgenes de comercialización de los combustibles solo lo fija el mercado. Ese es el mandato que nosotros queremos cambiar, queremos darle un rostro más social. Y así como este artículo, existen muchos otros artículos. Entonces, por partes, yo creo, si bien es cierto que haya premio para la transferencia, pero para la gestión pública a partir del 28, tiene que irse con pie firme, siempre siguiendo la dirección del cambio fundamental que tiene el país. Entonces, gracias, Wilmer, y a tus órdenes siempre. Muchísimas gracias, Ney. Te agradezco. Agradecidísimo contigo. Será hasta un próximo programa. Hasta luego. Claro que sí. Cuídate. Gracias. Muchas gracias, Ney.